con 40 minutos. Tengo el gusto de darle la bienvenida, de saludar para conversar a Alberto Vargas, presidente de la Confusam a nivel local. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto de saludarte, bienvenido, buen día. Buen día, Mauricio. Bien, por ahora seguimos bien en realidad. Por ahora bien, pero yo te he estado leyendo y escuchando en los últimos días, a propósito también de algún incidente con carabineros en la Intendencia, cuando fueron a entregar cartas a la primera autoridad regional, y que se estuvo conversando con las bases de todo el país, de la Confusam y sus bases a nivel territorio chileno, estoy hablando, ¿no? Hay molestia, no sé si dudas, pero hay molestia cuando además uno ve otras informaciones, que la atención primaria ha bajado su atención casi un poquito más de un 50% en general, no lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Y ustedes están anunciando paro para los días jueves y viernes, para el final de esta semana. ¿Eso sigue en pie? ¿Qué se ha conversado, Alberto? Es compleja la situación, ¿eh? Cuando no se puede llegar a acuerdos, cuando no reciben los beneficios, las ayudas o el apoyo necesario según su punto de vista, cuando van a dejar una carta y tienen un incidente con carabineros, y ahora se viene una paralización. Qué complejo todo, Alberto. Sí, lamentablemente, bueno, uno usa ese instrumento cuando el diálogo no ha prosperado, o cuando, en este caso, el ministro no cumple su palabra, por incumplimiento de acuerdos, en definitiva, que inclusive lo señaló ante el mismo Congreso, en la Comisión de Salud, manifestó su intención de enviar 2 proyectos que solucionaran a 2 temas relevantes para la atención primaria, y no solamente para la atención primaria, sino que también aquí están involucrados los otros gremios de la salud, porque las metas sanitarias y el tema de la encuesta del trato usuario es para todo el sector. Inclusive para todo el sector, para todas las reparticiones públicas. Somos sometidos, ¿no es cierto?, a evaluación constantemente, pero hay una evaluación que la hace la ciudadanía, nuestros usuarios. Y bajo esta situación sanitaria, evidentemente no pueden ser evaluadas. Una es eso, y inclusive las metas sanitarias tampoco, es decir, porque para lo que siempre hemos estado focalizados es, evidentemente, ¿no es cierto?, para cumplir metas sanitarias, es decir, bajar como las tasas de mortalidad, ¿no es cierto?, en nuestra población bajo control, y eso no se ha podido hacer, pero porque hemos abordado un tema relevante, importante, y que está en primera línea de la salud, que es, obviamente, ¿no es cierto?, atacar la pandemia. Ambas cosas era difícil, o es difícil elaborarlas, hacerlas. Y hubo que dejar de lado, evidentemente, ¿no es cierto?, lo segundo, las metas sanitarias. Y para eso tenía que existir compromisos, y los compromisos habían sido asumidos por parte del ministro, y hoy en día se desdice de esos compromisos, y evidentemente, ¿no es cierto?, estamos hablando que estos temas se vienen conversando desde junio por ahí, cuando a mitad de año, cuando evidentemente sabemos que la pandemia no iba a terminar dentro de este año, y que no íbamos, evidentemente, ¿no es cierto?, a cumplir esos compromisos o esas metas como sector salud. Y obviamente, ¿no es cierto?, cuando se termina el diálogo, no hay un acuerdo, un entendimiento, se tiene que llegar a una medida de presión más fuerte, y lamentablemente son las paralizaciones, que es un llamado de atención, obviamente, para el gobierno, para rectificar, obviamente, ¿no es cierto?, un tema que para los trabajadores y para también, ojo, también para los usuarios es importante, porque aparte de estos 2 temas está el tema del financiamiento, que es, al conocerlo, obviamente, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta que el aporte que va para el próximo año, en vez de aumentar, prácticamente se estanca. Es como un aumento cero, en realidad no tiene mayor relevancia el aumento que va a entregar el gobierno en materia del per cápita, que es la herramienta fundamental, ¿no es cierto?, de financiamiento para la APS. Alberto, ustedes, a ver, se han sentido escuchados porque en algún momento se han sentado a conversar, hubo toma de acuerdos o preacuerdos en algún momento. Después que se haya incumplido o no se haya cumplido alguno de los acuerdos es una cuestión distinta, pero en algún momento sí los escucharon, sí conversaron, sí hubo diálogo. Eso
¿por qué no se cumplió según tu punto de vista? ¿Por qué se incumplió lo que se había preacordado en algún momento? Porque además entiendo que posterior a esos preacuerdos, a esos diálogos, después se empezó a terminar la comunicación, o se ha logrado tener algún otro tipo de vínculo comunicativo con la autoridad, Alberto. ¿Por qué se incumple? En realidad me parece que es como una tónica de este gobierno, en realidad, ¿no es cierto?, de expresar que escucha, obviamente, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Lo hemos visto en muchas áreas, cuando fue el tema del retiro del 10%, cuando obviamente, ¿no es cierto?, está el tema, ¿no es cierto?, de que nos llevó y gatilló, obviamente, ¿no es cierto?, como fue el estallido social, fue por algo, porque la ciudadanía no se sentía representada, no se sentía escuchada. Y eso está pasando en todos los sectores, inclusive no solamente en el sector salud. Veamos lo que está pasando con el presupuesto de ciencia, lo que está pasando con el presupuesto de educación. Es decir, se dice que hay un aumento, pero en realidad, ¿no es cierto?, se está conteniendo presupuesto y se pretende que con lo que se trabajó este año se siga trabajando el próximo año. Y eso, obviamente, ¿no es cierto?, habla de una tosudez de parte del gobierno, que es lo que uno evidentemente espera, que haya una rectificación a este tema, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, y que se pueda, obviamente, ¿no es cierto?, es decir, hacer cumplir sus compromisos del gobierno, primero que nada. Y evidentemente para nosotros lo más importante es el tema acá del financiamiento de la atención primaria, que tiene, es decir, primero se está haciendo una conversación también con las autoridades parlamentarias, en este caso, para que primeramente rechacen el presupuesto. Y no se puede aceptar un presupuesto de ese tipo en realidad. Ya, está complicado lo que viene. ¿Qué significa de que haya paralización el jueves y el viernes, Alberto? Para explicarle a la gente, algunos que deben tener atención, ¿qué significa que se paralice jueves y viernes? A ver, nosotros hemos diseñado, obviamente, ¿no es cierto?, un protocolo también, o una minuta donde las actividades que se van a realizar. En realidad, desde marzo venimos trabajando en sistema de turno por el tema, ¿no es cierto?, de tener funcionarios de resguardo para, obviamente, en caso de que un turno, obviamente, ¿no es cierto?, termine contagiado, pueda asumir otro. Y eso ha, obviamente, disminuido las atenciones. Estamos hablando que la paralización va a significar, obviamente, ¿no es cierto?, disminuir más aún esas actividades que se están haciendo hoy día. ¿Qué es lo que se va a abordar? Obviamente vamos a abordar todo lo que sea relacionado al COVID, ¿ya? Todo el área respiratoria, ¿no es cierto? Esa área se va a seguir trabajando. La gente que está trabajando en el tema de la trazabilidad, del aislamiento, el seguimiento de la pandemia, también van a seguir realizando sus funciones. ¿Qué es lo que se deja de hacer en realidad? Todo aquello que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el cumplimiento de metas sanitarias, ¿ya? Que son los controles crónicos. Hay morbilidades que se van a recitar, obviamente, ¿no es cierto?, que se estaban controlando, obviamente, ¿no es cierto?, y esas se van a reagendar, como se dice en realidad. No se dejan de hacer, se dejan de hacer del día, pero se reagendan, ¿no es cierto?, para días posteriores realizarlas en realidad. Es bajar un poco, ¿no es cierto?, la demanda, obviamente, ¿no es cierto?, producir un impacto, obviamente, ¿no es cierto?, en los datos que obviamente lleva el gobierno. Ya, Alberto, ¿por qué crees que ha bajado la atención o la gente ha dejado de ir a la atención primaria? Hay varios factores en realidad, y el más importante es obviamente que las causas, es decir, las enfermedades, por lo menos la mayoría son enfermedades que son de tipo transmisible, en realidad a través de virus, aéreos o no, y esos han bajado porque, ejemplo, hoy en día los niños están en las casas, no están en clase, y ha bajado obviamente la movilidad, entonces hay menos riesgo de contagios, ¿ya?, de otras enfermedades. Se está evitando, obviamente, ¿no es cierto?, que haya contagios por COVID, pero también baja, ¿no es cierto?,
las enfermedades de tipo respiratoria, pero ojo, tenemos otras enfermedades que están surgiendo y con mayor fuerza y más en esta región, que son enfermedades de tipo de salud mental, ¿ya? Ahí tenemos un gran déficit. También hay un factor, obviamente, primeramente, estamos hablando de este primer semestre en realidad de pandemia, es que hay igual un temor al contagio, porque el contagiarse uno contagia a la familia, al entorno, entonces, y ese temor no solamente existe en el usuario, sino que también existe en el funcionario. Ya hemos conversado respecto a los elementos de protección, que empezamos con un déficit bastante grande en realidad, y que hoy en día en realidad eso se ha normalizado, porque son los elementos en realidad que nos van a dar una protección a nosotros y también a nuestras familias y a los usuarios, evidentemente, en realidad, para que no seamos vectores de contagio. Hay varios factores en realidad que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el tema, ¿no es cierto?, de la baja de las atenciones, de morbilidad, ojo, de morbilidad, porque acá hay un tema que tampoco se ve en realidad, porque se dice la gente no va a los CEFAM. Está pasando un poco al revés. El CEFAM está yendo a los domicilios de los usuarios. Hay muchos funcionarios trabajando en terreno, haciendo las curaciones, haciendo los controles. Inclusive hoy en día este tema del teletrabajo, la telemedicina, es un tema que va a quedarse en la APS en realidad. Sí. Y eso ha bajado evidentemente, ¿no es cierto?, las consultas presenciales, pero en datos, en número, hemos en cierta forma mantenido un poco en el ámbito de la morbilidad, precisamente, en el tema de la prevención, donde yo creo que efectivamente estamos al debe, pero es porque no hemos podido, obviamente, ¿no es cierto?, focalizarnos también a esos sectores, a áreas. Alberto, ¿crees tú que hay que levantar la cuarentena? Es un tema complejo en realidad. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Disculpa, porque uno, y me imagino que tú has escuchado lo mismo, quizás entre ustedes ahí que están en el día a día, quizás no lo conversan tanto, pero en la comunidad, la gente, en las redes sociales, tú seguramente igual te han llegado los comentarios, lo has visto, lo has leído, la gente dice, ya, esto no da para más. Y en realidad uno sale a la calle, esto es bien repetitivo lo que voy a decir, pero pareciera que no estamos en cuarentena. Quizás tú compartes eso, pareciera que esta ciudad no está en cuarentena. Pero en términos sanitarios, yo también me he puesto a pensar, yo también creo que la cuarentena no va para más, pero en la sensación así como ciudadano nomás, pues como periodista me pongo a pensar y digo, vaya, y si salimos de cuarentena con los números que no bajan tanto, porque la positividad sigue siendo altísima. Sí, la positividad, a ver, seguimos sobre los 60, 70, en fin, y claro, lo preocupante es la ocupación hoy en día de las camas UCI, que hay personas contagiadas y que caen obviamente hospitalizadas, y por ahí está el factor en realidad que uno dice, bueno, ¿qué hacer en realidad? Pero yo digo que es complicado, difícil en realidad dar una opinión, una definición en realidad, porque, a ver, somos uno de los sectores golpeados en ese sentido en realidad, de que hemos tenido que desdoblar en muchas actividades, obviamente necesito para poder en cierta forma sacar adelante este tema sanitario, pero también uno mira al usuario, al que llega al establecimiento y que nos dice que está sin trabajo, que por la cuarentena no puede trabajar. Entonces también hay que buscar cómo compatibilizar el tema, ¿no es cierto?, el resguardo sanitario en realidad, de cuidarnos y de poder en cierta forma también abrir ciertas áreas. La vez anterior conversábamos el tema gastronómico, en realidad deben haber protocolos en realidad para poder abrirlo. Así como se dejan entrar aviones, ¿por qué no se pueden en cierta forma ir abriendo áreas que en definitiva también son importantes para la región? El turismo, ejemplo. Hay que saber tomar medidas en realidad para poder en cierta forma ir abriendo áreas, espacios en realidad.
Pero claro, es decir, uno dice, estamos en cuarentena, pero la cuarentena está dada prácticamente por el toque de queda. Ahí recién uno dice, baja la circulación de las personas, pero durante el día es evidente que no hay una cuarentena, no hay una restricción. Además, los controles son bastante pocos, son escasos, la gente los conoce, los esquiva. Podríamos decir varios factores en realidad que hacen en definitiva porque la gente igual está cansada de estar encerrada, está cansada en realidad de respetar, ¿no es cierto?, lo que señala la autoridad, porque están agobiados en el ámbito de la salud mental, como te señalaba, en el ámbito, ¿no es cierto?, de que la gente tenía otra metodología en realidad y no quiere adaptarse a esa metodología en realidad de estar encerrado, está adaptado a pasear, a compartir. Obviamente el Magallanes comparte mucho de casa en casa en realidad, y eso no quiere abandonarlo el ciudadano común y corriente en realidad. Creo que nosotros mismos tampoco en realidad, pero obviamente nosotros somos los que debemos dar el ejemplo en esa materia, en realidad del resguardo, en realidad de cuidarnos, porque en definitiva somos los que estamos entregando también salud, obviamente, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, y somos la primera línea en este momento en realidad en ese sentido. Tal cual, y así, siendo esa primera línea, estando en el día a día, ¿tú crees que este cambio de estrategia que se lleva a nivel local desde la última visita, el último viaje que hizo Paula Daza, la subsecretaria Daza a Punta Arenas, donde se cambia la estrategia, donde si yo salgo positivo es muy probable, o sea, no le van a tomar los PCR a mis contactos directos, a mi familia, sí hay que hacer una especie de cuarentena, pero no salen en los datos. Hemos ido siendo prisioneros de las cifras diarias. No sé si me entiende, Alberto. Es bien teletonesco esto, pero estamos todos los días pendientes entre las 11 y las 12 del día. ¿Cuántos contagios hay? ¿Cuánta es la positividad? Y algunos pocos que siguen viendo los informes del mediodía de la autoridad, pero que antiguamente eran casi cadena regional, hoy día casi nadie los ve, porque la gente está saturada. Entonces somos un poquitito presa de las cifras diarias, pero producto de una nueva estrategia. ¿Tú crees que esa estrategia ha venido dando resultados a nivel local? No, la estrategia no está dada por los números. En realidad las estrategias está dada desde mi punto de vista por las acciones preventivas que pudiéramos hacer en realidad. Uh-huh. Porque los números en definitiva va a reflejar, obviamente, es un barómetro, es una forma de medir, obviamente, ¿no es cierto?, para la autoridad en definitiva, claro. Para nosotros los que estamos trabajando ahí, pero nosotros tenemos claro como funcionarios, no de los que estamos detrás del escritorio o detrás de los papeles, que la positividad es más alta, obviamente, de lo que se demuestra, obviamente, gráficamente. Porque al no hacerle PCR a los contactos estrechos, y estamos dando solamente a los que le hicimos examen, estamos diciendo, hoy día ayer fueron 60 y tantos, no, 80 y tantos. En realidad yo ya no ni miro, como dices tú, en realidad tampoco el claro. Tema. Entonces, si saco de 70 PCR positivos, de sus contactos estrechos no se le está haciendo, pero a lo menos uno de esos contactos estrechos también es positivo. Y no se está dando esa cifra en realidad. No se está dando lo que es realmente. Ahora, por ese lado la estrategia evidentemente, ¿no es cierto?, no funciona. La estrategia debe estar dada también obviamente por el tema, obviamente, como te digo, del tema de las medidas de prevención. ¿Cómo hacemos que la población prevenga, obviamente, ¿no es cierto?, el contagio? No sé si hoy en día el tema de la movilidad es un factor preponderante en realidad. Estamos aburridos de la cuarentena. Y para poder bajar la movilidad tenemos que estar en cuarentena. Pero, ¿qué tiene que pasar ahí? Tiene que haber una mayor fiscalización. Volvemos a caer en el mismo círculo, ¿me entiendes? De que cada una de estas cosas nos lleva en definitiva, ¿no es cierto?, a que cómo voy ocultando cifras, datos. Hoy en día el DEIS, en realidad, cada cierto tiempo está modificando los datos, o el Epivigilia también. Entonces,
Ya en realidad la gente no se sorprende, creo yo, en realidad de que cuando van aumentando, no, por corrección, hoy día en Magallanes tenemos 100 y tantos muertos, cuando teníamos ¿cuántos? 12, 15, 20, 50, y hoy tenemos más de 100 por corrección de la hipervigilia. En definitiva, como dices tú, la gente está cansada de todo esto en realidad, pero ¿qué es lo que pide uno en realidad? Esfuerzo en lo personal en realidad. Hoy en día nos queda cuidarnos nosotros mismos en realidad. Y escuchar al profesional, el que está en el establecimiento, el que está en el frente del abordaje de este tal, más allá de lo que diga la autoridad. La autoridad en realidad, lo hemos señalado varias veces, en realidad se ha equivocado en la estrategia y en esta no le ha dado tampoco muchos resultados, ¿no? Alberto Vargas, representante de Confusama a nivel local. Vamos a estar atentos, Alberto, cómo se va desarrollando todo esto y a la paralización, a esta protesta, por decirlo de alguna manera, que se va a llevar adelante este próximo jueves y viernes acá a nivel local solamente, ¿no, Alberto? ¿O a nivel nacional también? Es a nivel nacional la paralización. Toda la atención primaria va a estar en paro en realidad, pero van a estar, como te decía, es decir, van a estar disponibles evidentemente, ¿no es cierto?, nuestros servicios, las atenciones dentales de urgencia, todo lo que esté relacionado al área del abordaje, ataque a la pandemia en realidad, las enfermedades respiratorias, la entrega de los medicamentos se van a seguir haciendo, ¿no es cierto?, para los usuarios que tienen entregas esos 2 días en realidad. Los atrasados los postergaremos, o los que quieran retirar antes también van a tener que venir y retirar en los días que les corresponda. La entrega de alimentos, y ojo, porque acá, en el tema del presupuesto que yo te señalaba, acá también hay un recorte de presupuesto también para la entrega de alimentos, tanto para adultos como para niños. Entonces, eso no lo puede hacer el Estado, en realidad, no puede dejar de entregar una ayuda en realidad que es importante y valiosa para la comunidad. Hay adultos mayores que van y retiran sus alimentos porque lo utilizan, lo usan. Están esperando el día de poder ir a retirar porque a veces es el único alimento que tienen. Así es, qué complejo. Y eso en realidad no, es impresentable en realidad por parte del Estado. Sí, por decirlo menos. Alberto Vargas de Confusama, muchas gracias. Un abrazo, Alberto. Me tengo que ir al corte. Muchas gracias, Mauricio, que esté bien. Chao, Alberto. Buen día. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.